No sé si solo me pasa a mí, pero ¿alguna vez imaginas que estás en un planeta alienígena? Y por alguna razón siempre veo a estos mundos seno como extraños. Rocas con dientes, olores inusuales, rarezas por todas partes. Sin embargo, lo irónico de mi imaginación es que algunas de las cosas más alejadas del mundo que conocemos hoy provienen realmente de la propia Tierra. Quiero decir que tú y yo solo experimentamos la Tierra tal y como es ahora, así que por defecto siempre la imaginamos como es en el presente o a veces como fue mientras hemos estado vivos. Pero, como quizás sepas, el planeta tiene una historia muchísimo más antigua que cualquier organismo sobre él, y ni hablar de cualquiera de nosotros, ya que la vida apareció por primera vez en este grano de polvo hace miles de millones de años. Por lo tanto, es lógico decir que la Tierra ha pasado por muchas fases. Algunas han sido bastante tranquilas, otras cuestionables, y unas cuantas totalmente absurdas. Y esto incluye el momento en el que la Tierra habría sido casi irreconocible para la mayoría, en el que incluso los árboles, o supongo que los bosques, no se parecían en nada a los de hoy, con hongos gigantes dominando la Tierra. Suena un poco a ciencia ficción, y sin embargo, ocurrió hace muchísimo tiempo, una era conocida como el Silúrico. Y cuando retrocede suficiente en el tiempo, a veces es difícil seguirle el rastro a las épocas. Así que como referencia, el Silúrico fue un periodo entre hace 443 y 419 millones de años, lo que significa que los dinosaurios aún debían esperar cientos de millones de años para aparecer. Siguió al Ordovícico y fue sucedido por el Devónico, el Carbonífero, el Pérmico y luego el Triásico. Es decir, hablamos de un periodo muy prehistórico. Y fue hace tanto que si te llevara allí y te diera una brújula, un mapa y un equipo de supervivencia y te dijera que hallaras el camino a casa, es decir, de donde eres, no te servirían de casi nada. Porque como ya sabrás, ni siquiera los continentes estaban en sus lugares actuales, con las tierras dispuestas en lo que yo llamo la tierra de islas. Esto se debe a que muchas más tierras estaban cubiertas por agua que ahora, con el nivel del mar unos 100 metros por encima de lo actual, mientras que el megaocéano Pantalásico se extendía hasta donde alcanzaba la vista y envolvía cada masa de tierra, empequeñeciendo al Pacífico, y por ello, y por las placas tectónicas, habrías encontrado en el centro del mapa a un conjunto de continentes-isla dispersos y fragmentados, como Laurencia, que algún día sería Norteamérica, y cerca y conectado estaba Báltica, Groenlandia, Barencia, Kazajstania, Avalonia y Siberia, y al sur estaba el supercontinente, no Pangea, sino Gondwana, una enorme masa formada por partes de China, Australia, Antártida, India, África y Arabia, que cubría una quinta parte de la superficie de la Tierra, más del doble del tamaño de la actual Asia. Eso es mucha tierra. Pero la Tierra como la conocemos hoy era algo diferente en el Silúrico. En su lugar, cualquier travesía revelaba un paisaje de polvos, arcillas, dunas, montañas, ríos y hielo, con lo único positivo siendo la temperatura, ya que aunque a veces parece que el clima prehistórico debía ser puro caos, en realidad el Silúrico fue bastante agradable, con modelos que sugieren un clima relativamente cálido y estable, con medias más altas que las actuales de hasta 36 grados centígrados en el Ecuador, aunque no más calientes que las temperaturas del Devónico, Triásico o Pérmico, que podían ser un poco más locos. También ayudaba a que muchas tierras ecuatoriales estuvieran fragmentadas, creando abundantes islas tropicales, y puede que empiece a sonar como un momento agradable para un pequeño paseo, pero si tienes micofobia, ten cuidado, porque si caminabas por algunos lugares te toparías con lo que hacía al Silúrico tremendamente extraño, enormes picos, pero no eran trampas dejadas por extraterrestres ni formaciones geológicas raras, sino lo que podrían ser considerados los árboles de la época, hongos gigantes en forma de espiga, conocidos como prototaxites. Y sí, este era esencialmente el paraíso de The Last of Us, ya que aquí los hongos reinaban supremos, logrando un dominio en tierra sin rival y haciendo cosas muy raras para el resto del mundo. Y estos hongos no eran exactamente como los que puedes encontrar hoy al pasear, eran enormes y empequeñecían cualquier cosa existente. Según los fósiles, los paleontólogos calculan que estas estructuras podían medir 1 metro de diámetro
diámetro y alcanzar hasta 8.8 metros de altura, comparables a un sauce llorón de buen tamaño. Al lado de las secuoyas redwoods, que pueden ser más altas que la Estatua de la Libertad, pueden no parecer mucho, pero para la época eran inmensos, unas 10 veces más grandes que cualquier otro organismo alrededor, dándoles el control total del paisaje. Sin embargo, tendrías que cronometrar muy bien tu visita para presenciar estos bosques, ya que durante el Silúrico temprano y medio aún no habían evolucionado, y solo aparecieron en los últimos días de este periodo. Y también deberías elegir los lugares correctos, pues los prototaxites no se encontraban en todas partes. En cambio, se han encontrado en zonas actuales de Canadá, Escocia, Alemania, Arabia Saudita, Australia y Estados Unidos. Sin embargo, causaron una impresión inmediata y habrían resultado extremadamente extraños. Esto se debe a que, a diferencia de las plantas y árboles que solemos imaginar con troncos, ramas y hojas, estos no seguían la misma tendencia, ya que no eran plantas, y muchas de las interpretaciones comunes dicen que carecían de hojas o ramas, adoptando más bien la forma de un muñón descomunal, más parecido a un vello encarnado que a cualquier tipo de flora que hayas visto. Dicho esto, dada su antigüedad, no sabemos con certeza cómo habrían sido los prototaxites, con la única certeza de que eran raros. Y en tiempos recientes, su misterio solo ha crecido, ya que una de las sugerencias más recientes los presenta como un enorme rizomorfo fúngico que no tenía que crecer estrictamente vertical, sino que también podía sobresalir horizontalmente y, con los factores adecuados, incluso crecer de forma subterránea. Y para complicar más las cosas, un estudio más reciente de este año ha dado la vuelta a todas estas ideas, porque en un gran giro ahora crece la idea de que estas estructuras no eran hongos, de hecho, de ningún reino que conozcamos, ni plantas, ni animales, ni bacterias. El estudio sugiere que prototaxites es algo distinto, que pertenece a su propio linaje eucariota extinto. Incluso para la paleontología, esto es bastante loco. Esta idea surgió al darse cuenta de que los prototaxites eran químicamente distintos de los hongos conocidos y también estructuralmente diferentes, ya que aunque tenían tubos similares a los de otros hongos, la naturaleza y forma de estos tubos no se parecía a nada visto en los hongos coetáneos ni en las setas actuales. Además, el nivel de quitina en ellos era casi ausente, un detalle importante porque en los hongos la quitina juega un papel crucial en las paredes celulares, proporcionando rigidez y resistencia. Así que tal vez estamos hablando de un tiempo ya extraño, donde la vida más grande del planeta solo puede describirse certeramente como vida, y puede que ni siquiera fuese parte de los reinos que quedan, pero en ese entonces nadie la juzgaba, y de hecho su presencia era bienvenida para otras formas de vida, ya que estos bosques espigados desempeñaron un gran papel en los ecosistemas primitivos. En aquel momento, la tierra no era fértil como hoy, y carecía de nutrientes, y los prototaxites pudieron ayudar a aliviar este problema donde crecían, redistribuyendo nutrientes por el ecosistema junto con agua y oxígeno, ayudando a sostener vida que de otro modo no habría tenido oportunidad. Y sí, había otras formas de vida en la Tierra, así que los posibles hongos gigantes o lo que sea que fueran estos sujetos no eran lo único que te podías encontrar. Sin embargo, para ver qué más vivía en esta Tierra alienígena tendrías que enfocar la mirada un poco más, ya que nada se acercaba al tamaño de estas grandes estructuras, pues las plantas terrestres eran mucho más pequeñas y extrañas en aquel entonces. Sin embargo, seguían la tendencia de ser raras. Basta con mirar a Cooksonia, una de las plantas dominantes de la época, que se parece más a algo que esperarías ver creciendo de la oreja de un extraterrestre que en el suelo de tu jardín. Y en general, la flora, o como quieras llamarla, del Silúrico tardío, hacía que los paisajes parecieran bastante locos, pero en realidad había, debería decir, caras reconocibles, ya que fue aquí donde aparecieron los primeros de algunos bichos espeluznantes. Uno de estos grupos es, sin ir más lejos, los arácnidos. Esto incluía el orden extinto conocido como Trigonotarbida, las arañas antiguas. Se parecían superficialmente a las arañas actuales, pero tenían diferencias clave, entre ellas un exoesqueleto dorsal dispuesto en placas como armaduras, y en algunos casos más tarde evolucionarían hacia defensas aún más notables como espinas y tubérculos, y además carecían de las hileras productoras de seda que todos conocemos. Hasta ahora se sabe que vivían en el Silúrico de Norteamérica y Europa, así como en al menos un yacimiento de Argentina, donde habitaban en una variedad de entornos, cazando a los desprevenidos que se cruzaban con ellas. Pero no teman, aracnofóbicos, porque este antiguo orden no representaba una amenaza para las criaturas grandes, ya que carecían de veneno y tenían colmillos orientados hacia adentro que solo les permitían comer animales más pequeños que ellos, y no era
eran tan grandes, ya que la más grande tenía el tamaño de una araña lobo, o sea, básicamente una bolita kawaii. Sin embargo, había animales más grandes, también arácnidos, que seguro notarías si te aterrizaban o te trepaban encima: los escorpiones. Sí, fue aquí donde los escorpiones también hicieron su debut, y estos estaban tan al principio que algunos ni siquiera eran totalmente terrestres aún, como Erasmoscorpius. Este miembro del orden Escorpiones podía encontrarse a lo largo de la costa de Ontario, no exactamente donde esperarías que surgieran los escorpiones, y a diferencia de la mayoría de los escorpiones silúricos, su trazo era muy parecido al de los modernos, lo que indica que podía caminar más o menos bien en tierra y probablemente dividía su tiempo entre las playas y las aguas someras, siendo las primeras un refugio de las verdaderas pesadillas de esta época. Pero ya llegaremos a eso más adelante. En comparación con las arañas, este sujeto era un gigante. Alcanzaba unos 17 centímetros, así que más grande que algunas tarántulas, mientras que la mayoría de los demás escorpiones del Silúrico eran bastante más pequeños, y dado su tamaño inusual, presumiblemente era el mandamás en tierra, depredando a parientes más pequeños, otros arácnidos y otro tipo de animal de la época: insectos sin alas. Sí, también existían, así que lleva repelente. Por último, había otro bicho espeluznante que gustaba de caminar en el aire fresco, y vaya que caminaba con muchas patas. Pues hablo de el milpiés, esos miriápodos con aspecto de gusano y muchas patas. Y aunque hoy puedan darte un susto, durante el Silúrico eran bastante tranquilos, no tenían veneno, eran extremadamente pequeños, tan pequeños como la uña de tu dedo, y además eran principalmente detritívoros. Esto hace las cosas muy irónicas, ya que pese a ser animales muy pequeños, se piensa que estos primeros milpiés eran lo que más temían los gigantes prototaxites, pues los milpiés comen materia en descomposición, musgo y hongos, así que posibles hongos gigantes tengan cuidado. Sin embargo, a pesar de toda su rareza, las tierras del Silúrico eran relativamente tranquilas en el sentido de que si te transportaras allí, no tendrías que preocuparte de sufrir daños por vida existente y podrías contemplar la rareza en todo su esplendor sin muchas molestias. Pero en las aguas, las cosas eran un poco diferentes, ya que la vida había tenido más tiempo para evolucionar y crecer, dando lugar a criaturas más aterradoras, incluidos los escorpiones. Aunque esta vez no hablo de escorpiones verdaderos, sino de escorpiones marinos, miembros del orden extinto Euripterida, que solo se parecían superficialmente a los escorpiones actuales, y había una manera fácil de diferenciarlos: el tamaño, porque los escorpiones marinos eran los verdaderos animales gigantes del Silúrico, y no eran precisamente amistosos. En conjunto, este grupo tenía dietas, defensas y armas variadas, pero en su mayoría eran depredadores, y les gustaba la carne. Y ya en esta época, ciertos géneros superaban el nivel humano en cuanto a estatura, con sujetos como Acutiramus, tal vez no tan lindo, y Carcinosoma, que eran más largos que el jugador promedio de la NBA, con algunos casos superando 2.2 metros de longitud y pesando lo mismo que un jaguar grande. Y no necesito decirte que los jaguares pueden no ser tan amistosos con la gente. Además del tamaño, estos escorpiones marinos poseían características que mostraban la diversidad de sus formas de matar. En el caso de Acutiramus, los individuos tenían dos pinzas grandes que les permitían agarrar, atrapar y manipular a sus presas, así como cortarlas si era necesario, mientras que su cola había evolucionado hasta adoptar forma de pala, lo que sugiere que este depredador nadaba tras sus presas en persecución o emboscada. Por otro lado, el Carcinosoma siguió una ruta diferente. No tenía dos, sino múltiples apéndices frontales, todas cubiertas con espinas que le permitían básicamente tender trampas a sus presas, mientras que en la parte trasera no tenía una aleta en forma de pala, sino un telson puntiagudo, es decir, un aguijón, un poco como el de los escorpiones modernos. Y aunque no sabemos si podía inocular veneno con esta punta, sí puedo decirte que ser pinchado con un aguijón de medio metro no suena agradable. Así que procura no nadar demasiado cerca del fondo, porque al haber intercambiado la aleta caudal por un aguijón, los paleontólogos creen que esta criatura no era la mejor nadadora y probablemente pasaba más tiempo en el lecho marino. En definitiva, los escorpiones marinos tenían una gama de formas distintas de matar y comer, además de venir en
en muchas formas y tamaños, y por eso, durante el Silúrico, este grupo fue uno de los más exitosos, diversos y extendidos, además de una pieza clave en la mayoría de los ecosistemas donde la vida era abundante. Afortunadamente, estos dos ejemplos eran bichos inusualmente grandes, no la tendencia normal. Sin embargo, aunque este grupo fue exitoso, no eran los únicos ocupando los mares y océanos. Los peces también avanzaban, y entre ellos estaba lo que probablemente fue el vertebrado más grande del planeta en ese momento. El Megamastax era un tipo de sarcopterigio, un pez de aletas lobuladas que merodeaba por las aguas de la zona que un día formarían la China moderna. No parecía la cosa más loca del agua, pero sí era de los más grandes, con adultos capaces de medir más de 1 metro. Esto puede no sonar enorme, pero aún sería lo bastante grande para engullir tu mano o tu pie si se confunde o si lo agitas frente a él, y la mordida no sería cómoda, ya que el Megamastax tenía dientes duraderos diseñados para triturar animales de caparazón duro, así que los nudillos te iban a doler un rato. Más allá de este sujeto, los peces se vuelven bastante más pequeños, pero su nivel de rareza se dispara, porque el Megamastax sería lo que consideraríamos de aspecto normal. En realidad, te tomaría días recorrer todos los peces extraños que vivían durante el Silúrico, pero algunos que sin duda te habrían llamado la atención eran ciertos miembros de la ahora extinta clase de peces conocida como Placodermi. Son básicamente el símbolo de los peces del Silúrico, y eran fáciles de reconocer gracias a sus placas blindadas que cubrían varias partes de su cuerpo. A finales del Silúrico, esta banda lo estaba haciendo bastante bien, y varios géneros habitaban las aguas, siendo uno de los más raros Chilinyu, un pez pequeño, no más largo que tu mano, que vivía en las costas de China y estaba excepcionalmente blindado y alargado, lo que le daba un aspecto muy alienígena. También podías encontrar peces raros pero lindos, como el extinto Anáspida, que significa sin escudo, unos pequeños peces sin mandíbula que probablemente eran filtradores nectónicos y solían tener caras bastante adorables. Basta con ver al Coelepsis escocés, absolutamente adorable. Mientras tanto, si andabas buceando, algunos de los otros grupos que habrías visto eran los extraños Osteostraci, que parecían querer ponerte una sonda o desollar tu mente. Por otro lado estaban los depredadores pero relativamente pequeños Acantodios, uno de los grupos más exitosos de la época, a menudo llamados tiburones espinosos debido a su apariencia superficial de tiburón y a la presencia de espinas a lo largo de sus cuerpos que sostenían cada aleta excepto la cola. Además, también existían peces cartilaginosos y peces óseos. Entonces, como ya se ha establecido, los peces eran bastante raros, pero quizá no tanto como los escorpiones marinos y su aspecto aterrador, aunque otro artrópodo marino probablemente lo superaba en pura rareza, el poco conocido Tilacocéfala. Dicho de forma sencilla, estos parecían trípodes de la Guerra de los Mundos, pero más científicamente se suelen describir como animales con grandes caparazones laterales aplanados que cubrían todo el cuerpo y enormes ojos compuestos muy bulbosos, lo que añadía aún más a su apariencia extraña. Era un grupo muy pequeño, pero abundante en número y distribución, encontrándose por todo el mundo, y aunque no es seguro, generalmente se les considera un tipo de crustáceo primitivo. Tampoco sabemos exactamente cómo vivían, y se han propuesto muchas hipótesis sobre su modo de vida. Algunos estudios sugieren que en general eran malos nadadores y vivían en ambientes con poca luz, lo que explicaría sus enormes ojos, donde podían utilizar el acecho y esconderse en el fondo marino, esperando a que la presa se acercara lo suficiente para entrar en su alcance y entonces usar sus apéndices para atraparla rápidamente. Otros piensan que eran más necrófagos, es decir, que se alimentaban de biomasa animal en descomposición. Así que si enfermabas y morías en los mares del Silúrico, no descartes que estos pequeñines podrían comerte. Pero pasando a otro tema, un artrópodo que abundaba en estas aguas y quizás sea el animal más clásico del Silúrico tardío eran los trilobites, que aparecieron mucho antes, durante el Cámbrico, pero seguían dando guerra y estaban representados por más de 100 géneros, lo que implicaba mucha variación en cuanto a tamaño, nichos y hábitats, un poco como las aves de hoy. Así que es seguro decir que si te metías al agua, verías un trilobite, y yo personalmente lo agradezco, porque son raros, pero no tienen un aspecto tan pesadilloso
amarillesco como para darme escalofríos, algo que no puedo decir de los conodontos, un grupo menos popular pero casi igual de exitoso de vertebrados sin mandíbula que eran un poco como lampreas del infierno, pues se parecían mucho a ellas, pero como ya he mencionado en otra ocasión, tenían lo que eran esencialmente los dientes más afilados que habían evolucionado hasta entonces, de aproximadamente una 1/20 parte del grosor de un cabello humano, que les permitían cortar carne como quien pasa la mano por el agua. Y aunque por su tamaño los conodontos probablemente no se habrían interesado por nada de nuestras medidas, yo no hubiera querido comprobarlo, y nadar junto a uno seguro que no hubiera sido bueno para tu corazón. En resumen, fue un tiempo extraño para la vida en la Tierra y para la propia Tierra, y dependiendo de cuándo la visitaras, las cosas podrían ser aún más raras, ya que durante el Silúrico, el planeta sufrió 3 eventos de extinción seguidos: el Ireviken, el Mulde y el Lau. Cada uno fue relativamente menor, pero en conjunto tuvieron un efecto notable, ralentizando el desarrollo biológico y reduciendo los grupos existentes. Sin embargo, el final del Silúrico llegó sin un evento de extinción mayor, y gracias a esto, al entrar en el siguiente periodo, el Devónico, vemos que la Tierra empieza a acelerar las cosas, con la revolución terrestre silúrico-devónica, una época en la que las plantas terrestres se volvieron un poco locas y colonizaron mucha de la superficie, dando lugar a tiempos aún más extraños. Sin embargo, ese evento y el Devónico son historia para otro momento. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.